visita un barrio tugurial, por ejemplo, en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia o de América Latina, y uno llega allá con el halo de experto en gestión del riesgo, y uno es consciente de que uno no sería capaz de sobrevivir ahí 2 o 3 días, por 1000 factores y por la enorme cantidad de amenazas que pesan sobre ese lugar. Y sin embargo la gente no solamente sobrevive, sino que la gente tiene tiempo para la solidaridad, para el afecto, para la reciprocidad, e inclusive desde ese punto de vista tiene fortalezas y herramientas para manejar sus riesgos que a medida que se va ascendiendo socialmente se van perdiendo. Es cierto que las comunidades pobres suelen ser muy vulnerables, pero también es cierto que a medida que se va subiendo en la escala social, y especialmente cuando se llega a los estratos más altos de la sociedad, aparecen unas enormes vulnerabilidades, como por ejemplo que los vecinos de un edificio no se conozcan entre sí, o como por ejemplo que no exista la idea de barrio, o por ejemplo que en determinados sectores de la ciudad los únicos que salen a la calle son los guardaespaldas. Y todos esos elementos van haciendo tremendamente débil también una comunidad. Bueno, no sé, doctor Cote, digamos, esto yo estoy entendiendo, el riesgo es una cosa que existe todo el tiempo en nuestras vidas, pero hay formas de evitar que este riesgo se concluya en un desastre. O sea, lo tengo claro gracias a... Creo que eso también se explica un poco con una fórmula que ha salido en Colombia muy linda, además, que para los extranjeros que vienen a vivir en Colombia, el riesgo principal es que se queden aquí, que se amañen en Colombia. Pues yo creo que también un poco lo que estamos hablando es algo que tiene que ver con eso. Yo diría que durante muchos años, y especialmente hablo de los últimos 30 años, el mundo en general atendía todas las situaciones de riesgo de una manera muy emergencial. Es decir, todo estaba centrado en responder ante eventos o ante efectos causados por cualquier tipo de emergencia. Entonces todos nosotros éramos reactivos en los países y en Colombia, donde había una emergencia, entonces respondíamos a la emergencia. Había una inundación, íbamos a la inundación y respondíamos y la atendíamos y recuperábamos. Había un problema de un volcán, íbamos y respondíamos al problema del volcán. Un sismo grande en Popayán, íbamos y respondíamos al sismo. Hasta que en Colombia nos afectaron 2 grandes cosas que hicieron cambiar la forma de percibir el riesgo. La primera es la toma del Palacio de Justicia, que lleva el riesgo del conflicto a la capital en medio de la ciudad, en el centro de la ciudad. Y la segunda, una semana después, el desastre de Armero, que también nos produce un daño enorme al cual Colombia no estaba acostumbrado, y lo produce por varios problemas de coordinación, indefinición de política, una cantidad de cosas. Entonces también a partir de ahí, tanto en Colombia como en el mundo, la gente empezó a darse cuenta que lo importante no era responder a los efectos de las cosas, sino tener un conocimiento pleno del riesgo, saber qué podía pasar, ser mucho más predictivo, más preventivo, más orientado a mitigar efectos posibles de ese riesgo. Y entonces cambió el concepto de atender desastres o atender emergencias por el concepto mucho más fuerte y mucho más de futuro y mucho más relacionado con la vida humana, que es la gestión del riesgo. Es decir, reducir el riesgo incluye una gran cantidad de actividades que más adelante podemos desarrollar, pero reducir el riesgo es estar de alguna manera enterado de qué me puede afectar. Ahí cuando el doctor Gustavo va a cruzar la calle, saber que cuántos carros a qué velocidad pasan y que los conductores no son tan buenos y que no tenemos suficientes capacidades de entendimiento como peatones para aprovechar solamente el paso a la luz verde, y intentamos siempre pasar en amarillo o a veces en rojo amarilloso. Entonces esas cosas producen un aumento del riesgo para la población. Cosas como esa, yo creo que han ido cambiando en el mundo, y en Colombia en particular creo que tenemos una tendencia muy grande a la gestión del riesgo. El problema que tenemos fundamental es que hay mucha plata para responder, hay mucho interés en responder. Los colombianos, por ejemplo, nos animamos cuando hay un gran desastre, una inundación, a ayudar a la gente, pero no nos animamos para que eso no pase, para prevenirla. Entonces yo creo que la gestión del riesgo nos invita a meternos más en prevención, que es más barato y mucho más de impacto a largo plazo, que en respuesta, sin olvidar que de todas maneras siempre habrá un accidente, un momento al cual responder. Pero es importante saber que la gestión del riesgo es un concepto mucho más de futuro, más integral, más integrador, participativo, y sobre todo es comunitario. Viene de la base comunitaria la gestión del riesgo, a diferencia de la respuesta, que implica que una gente de afuera viene y responde. Entonces, en esas cosas han ido cambiando en los últimos 30 años, y yo creo que se recogen en muchas normas que se han llamado durante el tiempo el Decenio Internacional de los Desastres, la Estrategia Internacional de los Desastres, y el último, el Marco de Acción de Hyogo, que es un marco, digamos, de reducción de riesgo y aumento de la resiliencia, es decir, la capacidad de las comunidades para atender esas situaciones críticas que las afectan. Entonces, el nombre no importa, lo que importa aquí es
que ya hemos estado cambiando a pasar a una fórmula de entender las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades mucho más integral, más integrada y que tiende a proteger más la vida humana con un enfoque de derechos y no un enfoque de caridad, que es lo que teníamos antes. Bueno, pero creo que nomás con esos temas ya me dejan a mí un poco con ganas de hacerles miles de preguntas. Entonces, estábamos y el doctor Cote nos decía, bueno, es un enfoque preventivo y es mucho más económico. ¿Cómo se está desarrollando, cómo están implementando esto en Colombia? ¿Qué estamos haciendo desde las diversas organizaciones en donde ustedes trabajan para hacer realidad esto de que podamos, digamos, mitigar, ¿no?, los impactos de cosas que realmente no vamos a poder controlar 100%? Mira, como el tiempo es corto y todo tiempo además va a ser corto para tratar sobre eso, yo quisiera mencionar algunos, dejar marcados algunos temas, a ver en cuáles de esos alcanzamos a entrar. El primero es un tema de desarrollo. Como bien lo dice Walter, hasta hace algún tiempo estuvo centrada toda la atención en la atención a la emergencia, es decir, en rescatar a los náufragos. Hoy, teóricamente, nos preocupamos más por ver cómo evitamos los naufragios. Pero insisto en teóricamente porque hemos avanzado mucho conceptualmente. Colombia tiene, después del desastre de Armero, un sistema nacional para prevención y atención de desastres, del cual los habitantes de este país nos sentimos muy orgullosos y que ha servido de modelo en otros países, pero ese sistema, por distintas circunstancias, sigue más dedicado a rescatar a los náufragos que a prevenir los desastres. Segundo, un tema que te interesa a ti especialmente, y es el tema internacional. Yo tuve oportunidad en el año 2008 de trabajar en un documento, se llama el Documento País, con la Cruz Roja, y ahí resaltábamos algo que era muy obvio, pero creo que es el primer documento donde se resalta, y es como sobre los techos de Colombia pesan múltiples aguaceros, y tenemos muchísimas goteras, y no podemos tapar las goteras solamente para un aguacero o para otro. Y ahí mencionábamos a manera de ejemplo, dos zonas. Una es la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, en donde en el siglo XVIII ocurrió un enorme sismo, que fue el que destruyó la ciudad de Cúcuta, que no es la misma que existe hoy, porque la de hoy fue la que se reconstruyó después de que creo que fue 1870 y algo, que ocurre el gran terremoto de Cúcuta, y donde ocurrió un sismo puede volver a ocurrir. O sea, eso podría ocurrir en cualquier momento, porque es una zona altamente sísmica, y obviamente de ocurrir un sismo en una zona en donde hay los niveles de conflicto internacional y de tensiones internacionales que hay en este momento entre Colombia y Venezuela, pues las circunstancias se agravan muchísimo. Ahí estamos hablando teóricamente, pero hoy precisamente estamos viendo una situación transfronteriza en La Guajira, en donde está afectada la península por unos fuertísimos aguaceros. Y en el año 1906 ocurre uno de los más grandes terremotos registrados en la historia humana, que es, aquí lo conocemos como el terremoto de Tumaco, en el Ecuador lo conocen como el terremoto del Ecuador, justamente en la zona fronteriza, y donde ocurrió un sismo en 1906